la época de lluvia, por diferentes motivos, ¿no? Primero porque los agricultores antiguos quieren aprovechar el tiempo, o sea, pagar menos mano de obra, ¿no? Entonces prefieren quemar a alquilar maquinaria para proceder a eliminar todas esas malezas, ¿no? Entonces, y los nuevos agricultores, por cuestiones de asentamiento, quieren asentarse en lugares que a veces no están permitidos y bueno, a veces igual también aprovechan para quemar. Bueno, entonces, como estamos viendo aquí, ¿cómo se forma el dióxido? Se forma por combustión, de cualquier hidrocarburo, cualquier sustancia que tenga origen del carbono, por ejemplo, el carbón puro, el carbón de leña, el carbón natural, todo, una cierta temperatura. Aquí, bueno, siempre hace falta temperatura, ¿no? Para que haya una combustión, es necesario temperatura. Entonces, aquí, por combustión, se forma el dióxido de carbono. En el caso de un hidrocarburo, o en este caso el hidrocarburo más sencillo, el compuesto orgánico más sencillo es el metano. Con el oxígeno forma dióxido más agua. En la combustión completa se forma dióxido más agua. Cuando la combustión forma otro compuesto, ya sea hidrocarburos, fracciones de hidrocarburos, por ejemplo, fracciones de gasolina o de otro hidrocarburo, también puede salir por el caño de Campbell las movilidades contaminando el ambiente. Pero si la combustión es completa, se forma más agua. La obtención en el laboratorio. En el laboratorio generalmente se procede con esta reacción de acá. De un carbonato barato, digamos. Una de las sales más baratas, las sales de calcio y sodio son las más baratas porque son abundantes. Se hace la reacción con el ácido clorhídrico relativamente diluido para que la reacción no sea tan rápida y se forma aquí cloruro de calcio más el dióxido de carbono, que sería nuestro producto, el de carbono. Esta reacción tendríamos que hacerla en el laboratorio nosotros para obtener el dióxido de carbono. En la industria, la obtención industrial se obtiene por calcinación del carbonato de calcio de este mismo, pero te lo calientan a temperaturas por encima de 600 grados centígrados. Entonces, en un horno generalmente ocurre esto, se descompone formando la cal viva, esto le llaman cal viva, al óxido de calcio se le llama cal viva, más dióxido de calcio. Bueno, este proceso se llama calcinación. Cuando se calienta un sólido en ausencia de oxígeno se llama calcinación. El otro proceso industrial es el que ocurre en la destilería, en la fábrica de alcohol, de etanol o alcohol etílico. En esa se parte de un azúcar o de un almidón o de una sustancia o de un carbohidrato. Entonces cualquier fruta o alimento que tenga carbohidrato es susceptible de convertirse en alcohol. Entonces, aquí este es un azúcar disacárido. Al azúcar, la acción de enzima sobre ese azúcar en condiciones reguladas, controladas, se obtiene el etanol y desprende el dióxido de carbono. Esta reacción es la que ocurre en la fábrica de alcohol, en este caso en las azucareras. Ustedes saben, hay mucha demanda de alcohol etílico, etanol. Entonces, ahorita la producción de etanol es muy alta, muy elevada. Entonces, las enzimas son catalizadores orgánicos. Propiedades físicas.
Entre las propiedades físicas tenemos que es un gas, es más pesado que el aire, es más pesado. Por eso el dióxido de carbono desplaza al aire, y al oxígeno. Por eso en ambientes donde hay mucho dióxido la gente puede morir asfixiada. No es tóxico, pero eso sí, es pesado. Como desplaza al aire, la gente puede morir asfixiada porque le falta oxígeno. Entonces es incoloro, tiene su molécula no polar y el sabor cuando está en estado líquido es ligeramente ácido. Otra propiedad es que se licúa fácilmente, o aplicándole una ligera presión, no muy elevada, una presión moderada, digamos, al gas, se lo convierte en líquido. Este líquido es capaz de sublimar, inclusive se lo puede convertir en hielo. Esto sería así. Se puede licuar y directamente se convierte en hielo. A ese hielo se llama hielo seco. Este hielo seco, cuando sublima, hielo seco, es decir, sublimar significa que pasa del estado sólido, del estado sólido al estado de vapor directamente, no pasa por el estado líquido. Cuando sublima, la temperatura baja hasta menos 78 grados centígrados. Por eso es que el hielo seco se lo utiliza como un gas refrigerante, por ejemplo, para transportar alimentos, digamos, a grande distancia o en contenedores. Ustedes saben que ahora se utilizan mucho los contenedores, los containers que le llaman, esa parte que tienen como una caja que tienen metálica, que han visto ustedes algunos trailers, unos transportes pesados tienen una especie de caja. Esos contenedores a veces se transportan fruta, flores u otro alimentos que pueden sufrir deterioro durante el viaje. Entonces hay un sistema que va de enfriamiento que mantiene, aunque no a menos 78 grados, pero mantiene menos 10, menos 15 grados centígrados, lo cual evita que el alimento se estropee y pueda llegar en buenas condiciones a donde se está llevando el alimento, ¿no? O el material, si no es alimento, otro material que se pueda estropear. Por ejemplo, las vacunas, hay algunas vacunas que tenían que mantenerse a una temperatura bastante baja. No recuerdo cuál de ellas, pero ustedes habrán leído. Propiedades químicas. No mantiene la combustión, esta es una característica. ¿Por qué? Porque como es más pesado que el aire, lo desplaza. Por eso algunos extintores o extinguidores que le llamaban antes, liberan dióxido para apagar los incendios, para apagar pequeños fuegos, incendios, ¿no? Reacciona con los metales más reactivos, como el caso del magnesio, pero en polvo, no así metálico, sino en polvo. Cuando está el magnesio en polvo puede reaccionar con el oxígeno y queda libre de carbono. Esta reacción es muy especial, pero tiene que estar en polvo el magnesio y quizás un ligero calentamiento al inicio. Esta reacción es más importante. Se disuelve en el agua formando este ácido, que es un ácido débil, se llama ácido carbónico. Ácido carbónico es un ácido débil, es diprótico porque tiene 2 protones, forma 2 sales, las sales ácidas y las sales neutras, forman bicarbonato y carbonatos, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de hidrógeno que libere. Se usa, dice, este dióxido cuando se disuelve en el agua, forma, pero esto fíjense que es reversible esta reacción. Es decir, que esto cuando se calienta
Es lo que ocurre en una gaseosa. Ustedes han visto una gaseosa o una botella de cerveza. Tiene burbujas. Esas burbujas se deben al dióxido de carbono. Si ustedes lo dejan destapado durante mucho tiempo, este ácido se descompone y este dióxido de carbono se va a la atmósfera y han visto que la gaseosa o la cerveza o cualquier otro líquido, una bebida carbonatada, pierde su sabor. Por eso se usa en bebidas como la cerveza y gaseosas. Le da ese aspecto, qué sé yo, espumoso, interesante, que a veces suscita, excita nuestro sentido y da ganas de tomar, de beber. Aunque uno no tenga sed, a veces da ganas de tomar, digamos, ¿no? Porque se lo ve atractivo. Es muy estable. Fíjense que a 2000 grados centígrados apenas se descompone en un 1,8%. Se disocia en muy poco. Por lo tanto, por eso se utiliza para apagar incendios. Porque aguanta también 2000 grados centígrados. Porque fíjense, cuando el incendio, como se incendia un avión u otra sustancia donde la temperatura es mucho más elevada, libera oxígeno. Y en vez de apagar el incendio, puede avivarlo. Por eso hay diferentes tipos de extintores que ustedes van a llevar en seguridad industrial o una materia de más arriba. Vamos a hablar sobre el ácido carbónico. El ácido carbónico dijimos que es un ácido diprótico porque tiene dos hidrógenos. El diprótico puede formar como indica aquí la flecha, puede formar las sales neutras o los carbonatos que llaman, y forman las sales con una molécula de hidrógeno que se llaman bicarbonato o carbonato ácidos. Carbonato ácido o bicarbonato, ¿no? Se llama bicarbonato o carbonato ácido. Por ejemplo, el carbonato de sodio tiene características básicas. ¿Por qué? Cuando un carbonato o bicarbonato, cuando tenemos acidez, nos alivia la acidez. Algunos indican que es bueno para alcalinizar la sangre, etc. Pero bueno, mejor es conseguirlo de los alimentos que un producto químico directamente. Pero muchas veces yo lo he utilizado, ¿no? El bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un tanto inestable, como están viendo aquí, se descomponen en dióxido y en agua. Como hemos visto aquí, es inestable. Se puede descomponer en dióxido más agua. Entonces es un tanto inestable. En cambio sus sales, las sales son estables. A diferencia del ácido, de este ácido, sus sales son estables en el agua. Por ejemplo, el bicarbonato de calcio y el bicarbonato de magnesio, que son lo que forman lo que se llama la dureza del agua. La dureza, esa sería la dureza temporal o permanente. Sería la dureza temporal, la que se libera o la que se... Bueno, cuando se calienta el agua se descompone y esto precipita como carbonato de calcio y como carbonato de magnesio. Se pierde este hidrógeno y con eso también pierde la solubilidad en el agua. Bueno, serían las sales más importantes. Hay otras sales, y vamos a ver enseguida. Hay esas sales que son solubles y tienen cierta importancia. Por ejemplo, los carbonatos de los metales alcalinos y del amonio, sobre todo de los metales alcalinos, son solubles, la mayoría de los metales alcalinos y del amonio, o sea, carbonato de amonio, son muy solubles en el agua, son muy solubles. En cambio, los otros carbonatos, el carbonato de cobre, de otros metales, que no sean de los metales alcalinos y alcalinos son insolubles. Aquí hay un ejemplo de cómo un carbonato se debe volver
que es insoluble, o sea, está precipitado. Esta flecha significa que está precipitado, es insoluble. La flecha hacia abajo significa que es insoluble, está precipitado. En cambio, si es la flecha hacia arriba, significa que es un gas que se está desprendiendo de la solución, como en este caso, digamos, aquí del dióxido. Bueno, entonces aquí, cuando le agregamos un exceso de dióxido de carbono al agua, se forma el bicarbonato. Esto ocurre, esta explicación se le da, digamos, por la aparición de esta sal en el agua potable, sobre todo en la agua potable que se explotan, las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas contienen mucho bicarbonato de calcio y magnesio. Eso porque lo que la explicación que se da ahí en el subsuelo hay sales de carbonato, que el agua disuelve un poco de dióxido de carbono de la atmósfera, y cuando se pone en contacto con este material lo disuelve formando el bicarbonato. Entonces, este es insoluble, en cambio este es soluble. Pueden ponerlo así, acuoso, significa que es soluble. O también lo pueden poner así, soluble. Algunas bibliografías le ponen así, acuoso, significa que está disuelto. Bueno, entonces eso sería en cuanto al dióxido de carbono. Es un gas que se encuentra en nuestro ámbito. Que el año pasado incendiaron Chiquitinía y bueno, y el culpable no está en la cárcel, es un daño ambiental que se ha hecho en la naturaleza, está penado por la ley. Pero en el país que vivimos, en nuestro país, a veces las cosas cuando están patas para arriba, creo que estamos mejor que cuando son correctas, ¿no? Así somos los bolivianos. Bueno, pero la época de chaqueo empieza en septiembre, octubre, y ya le expliqué los motivos. Vale. Hay algunos motivos que son legales, otros no, pero actualmente se ha prohibido el chaqueo, ¿no? En la ley de medio ambiente, la ley 3733, contempla estos hechos de contaminación. El siguiente, el silicio. Vamos a ver el siguiente elemento de este grupo. Algo que es importante recalcar aquí antes es que las plantas juegan un papel importante, porque han visto ustedes por medio de la función fotosintética, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Por la acción del solar, por la acción fotosíntesis, ¿no? Dióxido y liberar oxígeno. Entonces, un año anterior escuché la noticia de que en Santa Cruz había un defecto de planta. Es decir, pese a que Santa Cruz es una de las ciudades más verdes, digamos, de Bolivia, por la cantidad de habitantes ya no hay árboles en exceso como había antes. Más bien ahora por cada cierto número de habitantes debería haber no sé cuántas plantas en los jardines, en los parques, en las avenidas, en donde sea, pero aquí ya no se cumple eso. Porque no hay conciencia ambiental realmente. Bueno, entonces el silicio, estado natural, no existe libre en la naturaleza el silicio. Es muy diferente al carbono, ¿no? Los compuestos que forman el silicio tenemos el dióxido de silicio, que básicamente nosotros conocemos como arena, es la arena. La arena es básicamente dióxido de silicio impuro, tiene mucha impureza. Este dióxido de silicio, cuando es sometido a grandes presiones, grandes temperaturas, por fenómenos telúricos, fenómenos
geotérmico, etcétera, se puede formar el cristal de roca, la amatista o el cuarzo. Puede formar cualquiera de estos tres materiales que son cristales, son cristalinos, como el vidrio. También forman estos otros materiales, los silicatos, la arcilla, el asbesto, caolín y la mica. También son materiales cuya base, digamos, estructural es el dióxido de silicio. También se llaman aluminosilicatos, porque muchos de estos silicatos, arcilla, asbesto, todo esto, llevan aluminio en una parte de su molécula, del cristal. Por eso también se llaman aluminosilicatos. Bien, de todo esto el más importante es el cuarzo. Ya vamos a ver después por qué. Vamos a ver el cuarzo. Esto se puede utilizar como piedra semipreciosa, la amatista, el cristal de roca. El cuarzo no, pero es un material bastante utilizado en equipos de medición, como vamos a ver enseguida. La obtención industrial del silicio es el mismo método. Sirve para obtener carbón, el grafito y el silicio. El grafito, el carbono y el silicio. Le falta. Carbono y silicio. Entonces, esto vimos en el tema anterior, cuando vimos la función del grafito. Es el mismo método. Era grafito. O es grafito. El silicio, este silicio cristal de alta pureza se utiliza para fabricar, bueno, en la electrónica se utiliza el silicio puro, 100% puro. El silicio se utiliza en se llaman los procesadores electrónicos, en la fabricación de chip, silicio. Bueno, entre las propiedades tenemos que reacciona con el flúor del cloro. El flúor del cloro, como sabemos, son los no metales más reactivos, que se llaman halógenos, ¿no? Pertenece a la familia de los halógenos. Estos pueden reaccionar casi a temperatura ambiente. Sobre todo el flúor reacciona a temperatura. El cloro necesita algo de temperatura, es menos reactivo. Sin embargo, a temperaturas más elevadas, como indica acá, ya el silicio se vuelve más reactivo. Porque a temperatura ambiente es prácticamente inerte. Es inerte. Solamente el flúor puede atacar a temperatura ambiente. En cambio, a temperatura elevada, arriba de los 1500 grados, puede reaccionar con el oxígeno, a temperaturas, digamos, más o menos elevadas. Y a temperaturas mucho más elevadas son capaces de reaccionar con el carbono y el boro a temperaturas mayores. Temperaturas mayores, entonces reacciona. Si termina el tiempo, entonces vamos a volver a ingresar al mismo línea. Bueno, entonces eso en cuanto al silicio. Bien, vamos a continuar, voy a cambiar de pizarra y continuamos. En realidad, ya vamos a ver algunas reacciones. Ahí vamos.
hemos visto que el silicio ha sido muy popular. Apaguen su micrófono, por favor. Ya. Hemos visto que el silicio solamente reacciona con el ácido fluorídrico y con el flúor. Entonces, es muy estable. Pero piense que los álcalis fuertes, como el hidróxido de sodio, cuando está, sobre todo el sólido y caliente, cuando se lo calienta un poco en presencia de un álcali fuerte como el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, es capaz de reaccionar con los álcalis, como indica acá. Es capaz de reaccionar con los álcalis formando el silicato de sodio y se libera hidrógeno. Forma que también le llaman vidrio soluble al silicato de sodio, porque tiene cierta solubilidad. A veces en el agua forma una pasta que se utiliza, tiene varios usos este silicato de sodio. Se lo utiliza inclusive en los pegamentos, tiene varios usos. Por eso se llama vidrio soluble. Como les decía anteriormente, el ácido fluorídrico lo ataca. Fíjense aquí al silicio, y el dióxido de silicio también lo ataca el ácido fluorídrico. Formando este ácido, que se llama ácido hexafluorsilícico. Ácido hexafluorsilícico. Es soluble, por eso el silicio que es sólido, el ácido fluorídrico lo va solubilizando poco a poco. Otro compuesto que son menos importantes o son no importantes, como indica acá, no son importantes, tenemos del silicio tenemos los siliciuros y los silanos. Siliciuros que forman silicio con los metales y los silanos que son parecidos a los hidrocarburos, pero que no tienen mayor utilidad, mayores usos. Por eso solamente lo vamos a mencionar. El compuesto más importante del silicio es el dióxido de silicio. Ya hemos visto que el dióxido de silicio vimos que es el componente principal de la arena. El dióxido de silicio se encuentra en dos formas, como vemos acá. En la forma cristalina tenemos el cuarzo, tenemos la tridimita y la cristobalina. Son tres formas en las cuales se encuentra el dióxido de silicio. De los tres, el más importante es el cuarzo. También tenemos una forma amorfo-cristalina, es decir, donde el silicio, el elemento silicio, no está distribuido uniformemente según, digamos, la forma de un cristal, sino está distribuido aleatoriamente. Entonces, estas formas amorfo-cristalinas son sólidos, por eso se llama amorfo-cristalina. Tenemos la ágata, el jaspe y el ónix. Entonces estos también se utilizaban antes como piedra semipreciosa. Antiguamente, digamos, los varones, bueno, yo estoy hablando aquí 70 años, 80 años atrás, los varones casi no utilizaban nada brillante. Todas las piedras que llevaban anillos, etc., no eran brillantes. Entonces estas se utilizaban para joyas para varones. En cambio, el de las joyas de mujeres siempre han sido brillantes. En cambio ahora ya no hay eso. Bueno, esta es la forma del cristal de dióxido de silicio. Aquí tiene una forma tetraédrica. Tetra significa 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4, la cara de abajo. Son 4 caras, 3 laterales y una de la base. El silicio está en el centro de este tetraedro y los oxígenos están en los vértices. Aquí dice medio oxígeno, medio, porque la fórmula es esta, CO2. O sea, medio más medio es 1, medio más medio es 2. Eso significa.
Lo que pasa es que esto se va uniendo a otro cristal y forman grupos de cristales, son muy grandes. Entonces, forman así, que cadenas de cristales así más o menos. Y así, bueno, y así por arriba y por abajo, en forma tridimensional. ¿En qué se aplica el cuarzo? El cuarzo que hemos visto acá. Como dice, se utiliza en muchos equipos de medición, por ejemplo, de laboratorio, por supuesto, de laboratorio. Por ejemplo, tenemos el polarímetro. Polarímetros se utilizan en los ingenios para medir el azúcar en el tubo de caña. El refractómetro también se utiliza para ver los sólidos totales, el BRICS, que se llama, en la industria azucarera, y en otras industrias también se utiliza el refractómetro. Los espectrofotómetros, que se utilizan para medir concentraciones, tipo de medición de laboratorio. Los marcapasos son aparatitos que se les coloca a los enfermos del corazón, ¿no? Que tienen problemas con el funcionamiento del corazón. Porque el cuarzo, cuando recibe algún impulso mecánico, lo convierte en una señal eléctrica. Entonces, cuando el corazón deja de latir, entonces manda una señal, tiene un sistema, un circuito ahí. Entonces, este marcapaso libera una cierta cantidad de corriente para reactivar al corazón. Prácticamente el corazón funciona en un aparato eléctrico. La aguja de los tocadiscos antiguos, los tocacinta antiguos también está formado por... había el brazo del tocadisco que tenía una agujita, una puntita, los tocadiscos antiguos, esos discos de vinilo, pero ahí actualmente seguro que ustedes ni lo conocen. Bueno, los ácidos más conocidos el más conocido del silicio es este acá. Se llama, el nombre completo es metasilicio. Metasilicio. Pero se lo conoce simplemente como ácido silícico, este acá. La sal más conocida de este es el silicato de sodio, también llamado vidrio soluble, porque tiene cierta solubilidad. Tiene la capacidad de formar pastas, por eso se los utiliza como material de relleno para pintura, para otras cosas, ¿no? Los silicatos, que son, por ejemplo, en el caso de la mica, tiene una estructura laminar, y el asbesto, que es fibroso.
Ya.